Y ahí es re interesante que le demos una vuelta a el ejercicio que hacíamos hace un ratito atrás. Volver a recordar cómo eran nuestras niñez, cómo era la infancia tal vez de nuestros padres, de nuestras madres y de nuestros abuelos o abuelas. Y a partir de eso, sin duda vamos a poder extraer que muchas de las situaciones que en algún momento fueron legítimas o válidas, socialmente hablando, hoy día polemizan enormemente con lo que podríamos entender como condiciones óptimas para el desarrollo de un niño, de una niña o de un adolescente, ¿cierto? Hoy día sabemos, por ejemplo, desde la psicología del desarrollo, que el juego es una herramienta fundamental para la construcción de mundo de un niño y de una niña, ¿cierto? Para la expresión de su lenguaje. Sabemos también que la participación de los niños y niñas y adolescentes es un elemento fundamental también para el desarrollo de sus habilidades sociales, para la construcción de una ciudadanía y de una comunidad más nutrida, es un elemento de protección frente a eventuales vulneraciones de derechos. Un niño que opina, hoy día sabemos de que tiene mayor garantía en términos de su inserción en la comunidad y también como una herramienta de prevención frente a eventuales vulneraciones de derechos. Eso no era lo mismo hace 50 o hace 100 años. La participación de los niños, recuerden que muchas veces se habla del concepto de las generaciones más precedentes como generaciones silenciosas, ¿cierto? Los niños no podían hablar en la mesa, los niños no podían hablar en las conversaciones de los adultos. Entonces son elementos que han ido cambiando a partir de lo que sabemos como sociedad, que es óptimo para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Si a eso le sumamos el efecto, como decíamos hace un ratito atrás, nocivo, perjudicial que han tenido los conflictos bélicos a nivel mundial, las situaciones de vulneración extrema a las que se han visto expuestos niños, niñas y adolescentes en situaciones de migraciones forzadas de sus países, por ejemplo, las graves complejidades que arrastra el que los niños y niñas se vean expuestos a situaciones de marginación o de pobreza extrema, nos damos cuenta de que es tremendamente necesario que los estados se comprometan a desarrollar un marco mínimo, ¿cierto? Un conjunto normativo que proteja o que genere un piso sobre el cual entregar condiciones de bienestar. Por eso, como les decía hace un principio, yo les vuelvo a señalar, cuando uno tiende a escuchar a veces en conversaciones de sentido común, en talleres que hemos realizado, que el tema de los derechos vino como a quitarle la autoridad a los adultos o a generar condiciones de desorganización en la sociedad, yo ahí les pido a quienes nos escuchan de que nos detengamos un segundo y le demos una vuelta. Yo estoy seguro que cuando conozcamos los derechos de los niños y las niñas, vamos a estar todos y todas de acuerdo en que son pisos mínimos, ¿cierto? Un conjunto mínimo sobre el cual podemos construir una sociedad mejor. Esa es la invitación que les hago para que podamos conversar. Bueno, ¿cuál es la historia de la Convención? Vamos a hacer una pequeña historia corta, ¿ya? Una pequeña historia corta de la Convención de Derechos de Niños y Niñas. Nos remitimos en primera instancia al año 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba una Declaración Universal de Derechos Humanos, un hito fundamental para toda la humanidad, producto también, lamentablemente, de tener que presenciar el lado más complejo, el lado más horroroso de, por ejemplo, los conflictos bélicos, como decíamos hace un momento. En 1959, las Naciones Unidas aprobaron una declaración sobre los derechos de niños en ese momento, ¿cierto? Y que tenía 10 artículos. Esa declaración sobre derechos de los niños fue un piso sobre el cual se siguió conversando, y en 1979 se crea un equipo de trabajo, de estudio y negociación de un texto definitivo para avanzar hacia una convención, de una mera declaración a una convención que permitiese que los países pudieran incorporarla en sus estructuras institucionales, jurídicas, en sus distintos estamentos. Y ya en 1989, el 20 de noviembre, como decíamos hace un ratito atrás, se aprueba el documento final de la Convención, que consta de 54 artículos, ¿cierto? Recuerden que la declaración tenía 10. El hito para nosotros a nivel nacional es que Chile ratifica la Convención en 1990 junto a 57 países. La Convención Internacional debe ser uno de los tratados más universalmente aceptados. La última vez que recuerdo haber realizado una revisión en torno a países
que se consideraban estados parte de la convención, habían solo 2 que se declaraban en exclusión, y uno de ellos era una nación en construcción, que todavía no tenía un aparato jurídico, una constitución, qué sé yo, estaba en proceso de desarrollo, y el otro era Estados Unidos, que todavía no se hace parte de la Convención de Derechos del Niño, por lo menos hasta cuando hice la última revisión al respecto. ¿Qué es lo fundamental? Como decíamos recién, la Convención establece este piso mínimo de desarrollo y además establece la figura de un rol garante de derechos en distintos ámbitos de la sociedad. Esto marca un cambio muy significativo, porque yo, por ejemplo, en contexto de taller, siempre hago la pregunta de, si usted va caminando por la calle y ve que una persona le está pegando a un niño o una niña, ¿cierto? Y para usted le llama la atención, se quiere acercar a intervenir y su voluntad lo lleva a intervenir en esa situación, que es probable que le respondan de vuelta. La gente me dice un montón de cosas, algunas de ellas más de grueso calibre que otras, ¿cierto? Pero en la mayoría de los casos, todas coinciden en que la respuesta sería en la línea de, que el niño es suyo, ¿cierto? Y eso, que parece tan sencillo, lleva detrás de sí la concepción de que los niños y niñas son propiedad de los adultos, como si fuesen propiedad de los adultos, que es distinto traer un mundo a un niño y una niña, que es que sea propiedad bajo el cómo entendemos la sociedad hoy día. La Convención lo que establece es que los niños no son propiedad de nadie, las niñas no son propiedad de nadie, ¿cierto? Sino como sociedad tenemos un rol garante de sus derechos para promover un estado de desarrollo óptimo de acuerdo a sus necesidades vitales. Y ahí es muy importante el rol de los garantes de derechos. Y los garantes son aquellas instituciones responsables de hacer cumplir o generar las condiciones para el respeto y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto es fundamental, porque si quienes están detrás de la pantalla son, por ejemplo, dirigentes sociales, actores de la comunidad, ustedes juegan un rol fundamental en esta pantalla, ¿cierto? Los niños, niñas y adolescentes están en el centro de nuestra protección. También deben habitar en situaciones de una convivencia fraterna con sus padres, qué sé yo, pero el primer garante, para nosotros, el garante principal va a ser, desde que se adscribe la Convención Internacional de Derechos, el mismo Estado, ¿cierto? El Estado es el garante principal porque ratifica esta convención, por lo tanto se compromete con la comunidad internacional a generar condiciones óptimas para el desarrollo. Luego de ello vienen las instituciones y la sociedad civil. Y en la sociedad civil está el rol de los dirigentes de las dirigentes sociales, que son garantes corresponsables. O sea, junto al Estado son corresponsables del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y ojo, que acá todavía no hablamos de la familia o de la comunidad, que son garantes interrelacionales. Entonces, si nosotros miramos este esquema, donde identificamos por un lado un garante principal, que es el Estado, a garantes corresponsables como las instituciones y la sociedad civil, y garantes interrelacionales como la familia y la comunidad, vemos que cuando pensamos en una vulneración de derechos de la cual somos testigos, todos y todas somos responsables, ¿cierto? Porque en el fondo lo que les acabo de decir involucra a todo el entramado de la sociedad. Por lo tanto, la invitación es a trabajar en coordinación y en comunicación con los actores, con los otros garantes del tejido social que nos pueden apoyar a interrumpir situaciones de vulneración a las que se puedan ver expuestos niños, niñas y adolescentes. En el territorio, ustedes cuentan con algunos aliados estratégicos, tanto dentro de sus mismos pares como dirigentes vecinales, probablemente son las primeras personas con las que nos apoyan, mis propios vecinos, la comunidad, pero también es muy relevante el rol que juegan, por ejemplo, las oficinas de protección de derechos, los programas de protección focalizada como los PPF y otros actores del tejido local con los cuales ustedes pueden establecer un diálogo y desarrollar estrategias comunes para que cada día tengamos una niñez en condiciones más sanas y óptimas. Entonces, el rol de los garantes es fundamental. El rol de los garantes es fundamental y ahí mientras más organizados estén ustedes como garantes juntos con otros actores de la comunidad,
la realidad de los niños, niñas y adolescentes va a ser más sana y más propicia a su desarrollo integral. Eso es muy importante. Bueno, y para entender y ya meternos en materia de la convención misma, quería detenerme en un pequeño punto. La convención genera lo que nosotros podríamos llamar un cambio de paradigma, y esto implica un cambio en la manera en cómo miramos la niñez. Es como si yo usara los anteojos con un aumento y después me los cambiara y me los pusiera con otro aumento que me hace ver mejor, ¿cierto? Entonces antes teníamos un aumento que no nos permitía ver bien a la infancia en cuanto a sus necesidades, y ahora se supone que nos ponemos otros anteojos con la convención, nos ponemos otros anteojos como sociedad completa, y que nos permite ver de manera más nítida las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Y pasamos de una mirada de los niños basado en la caridad adulta, en un modelo donde se les consideraba propiedad de los adultos, donde los niños eran objeto de protección, un modelo que podríamos considerar adultista, centrado en las necesidades de los adultos como sociedad, a un modelo donde los niños y niñas hoy día deberían ser considerados sujetos de derecho. O sea, de ser considerados un mero objeto de protección. Antes de la convención, el Estado solo podía meterse cuando había situaciones que se consideraban irregulares, ¿cierto? O sea, cuando se identificaba algo que requería protección, por lo tanto el niño era un objeto pasivo, no tenía voz, sino se le protegía solamente, y ahora tenemos que avanzar en una sociedad donde se consideran los niños sujetos, de objeto a sujeto. O sea, se valide su participación protagónica, su voz, su rol en la estructura social, en la comunidad, y se les considera titulares de los derechos. O sea, no dependen de la familia en ese sentido para el ejercicio de sus derechos, sino son titulares en cuanto a lo que les voy a mencionar a continuación. ¿Y cuáles son los derechos de los niños y niñas? Cuando estamos en contexto de taller, regularmente hacemos una consulta, ¿cierto? Incluso a veces hacemos algunas actividades que nos permitan ir identificando, escribiendo, qué sé yo. Bueno, si les hago esa pregunta, ustedes probablemente se van a acordar de un decálogo que es muy conocido, que difunde UNICEF regularmente, ¿cierto? Que habla de un listado de derechos, ¿cierto? Pero la Convención de Derechos es un texto que está escrito en un lenguaje más bien jurídico. El decálogo tiene una finalidad didáctica, nos sirve muchísimo, por ejemplo, para trabajar con nuestros vecinos y vecinas, pero la Convención es un documento que es un poquito más árido porque está escrito en un lenguaje legal, como les decía hace un rato, para que los estados la puedan adaptar a sus propias normativas. Y al menos si uno quisiera agrupar la convención de manera práctica para que entendamos cuál es su contenido, vamos a encontrar ahí al menos 4 tipos de derechos. 4 tipos. Los primeros son los derechos que vamos a entender como derechos de supervivencia. ¿Y cuál es el objetivo de un derecho, por ejemplo, que uno pueda considerar de supervivencia? Bueno, básicamente, y valga la redundancia porque es bastante obvio, ¿cierto?, que los niños y niñas sobrevivan a la sociedad, ¿cierto?, sobrevivan. Y ahí nos vamos a encontrar con derecho de todo niño y niña a vivir en condiciones dignas, a no participar en conflictos armados, contar con salud y seguridad social, crecer sano, disfrutar de una alimentación adecuada, prevención y control de enfermedades por parte de la sociedad, vivienda y servicios médicos adecuados. Y esos son varios artículos. Yo les decía recién que la Convención tiene varios artículos, ¿cierto? Acá tenemos el 6, el 18, el 24, el 26, el 27, pero eso ya es más, es más árido, ¿cierto? Pero es muy importante, si ustedes se fijan en todos los que les acabo de mencionar, son un piso mínimo para que un niño, niña, adolescente sobreviva. Un segundo tipo de derechos son los derechos llamados de desarrollo. Y estos están relacionados con garantizar el pleno desarrollo humano en igualdad de condiciones, como el derecho a la educación primaria de forma obligatoria, tiene que ver con desarrollar mis potencialidades, o sea, desde lo que soy hasta el máximo de lo que puedo llegar a ser. O sea, la educación acá es fundamental. El derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita, a la participación en la cultura y las artes, que es fundamental para nuestro desarrollo, ¿cierto? El acceso a la participación en la cultura y las artes, a tener un nombre y nacionalidad,
a establecer condiciones de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ahí son varios artículos también, el 7, el 15, el 17. Ahí si ustedes alguna vez pueden descargar el documento, lo pueden buscar fácilmente en internet o se lo hacemos llegar. Son varios artículos que refieren a este otro tipo de derechos que se quiere establecer con la Convención, que son los de desarrollo. O sea, que pueda alcanzar mi máximo potencial desde lo que soy a lo que puedo llegar a ser. Complementario a los derechos de supervivencia y de desarrollo están los derechos relacionados con la protección. Y esto tiene relación con la necesidad de que todos los niños, niñas y adolescentes sean protegidos contra toda forma de explotación, abuso y maltrato. Por ejemplo, a tener asistencia humanitaria en caso de necesitar refugio por situaciones entre los países, ¿cierto? A ser protegidos frente a la venta, trata o secuestro, a ser protegidos frente al uso ilícito de estupefacientes y contra posibles abusos e inequidades, incluso del sistema judicial o del sistema institucional, ¿cierto? Eso también lo establece de forma explícita la Convención. O sea, los niños tienen esa necesidad de ser protegidos frente a ese tipo de situaciones que vulneren su desarrollo, pero no solamente frente a las situaciones en las cuales la familia es responsable, sino incluso aquellas en las que las instituciones, el sistema jurídico, el sistema institucional puedan vulnerar los derechos de niños y adolescentes. Entonces, en ese contexto es fundamental la labor, la observancia, el control social de los actores, de los cogarantes de derecho, como decíamos hace un momento atrás. Y hasta ahí todavía estamos viendo al muchacho de lejos, ¿cierto? Estamos generando condiciones de supervivencia, de desarrollo, de protección, pero los niños todavía son sujetos pasivos. Hay un cuarto grupo de derechos que es muy importante porque es el que le da la identidad a la Convención, y son los derechos de la participación. Y los derechos de la participación tienen relación con el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a expresar lo que viven, piensen y sientan, y a ser escuchados en los asuntos que afectan su vida, los de su familia y de sus comunidades. Esto constituye un marco progresivo para el ejercicio de la ciudadanía, en consonancia obviamente también con el desarrollo progresivo de cada etapa de vida de un niño, niña, adolescente, entendiéndolo como un ciclo vital, ¿cierto? O sea, son distintos niveles de participación en la medida en que uno va creciendo, pero que nos deben invitar a incorporar la voz de niños, niñas y adolescentes en el desarrollo de nuestras comunidades. Y ahí es súper importante preguntarnos, ¿qué tanto y de qué manera estamos escuchando hoy día a los niños, niñas y adolescentes? ¿Los estamos escuchando solamente en el espacio más íntimo de nuestras casas, cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, una postulación, algún proyecto de mejora de nuestras comunidades, incorporamos la voz de los niños y niñas, o estamos más bien hablando por ellos cuando hacemos cosas a favor de los niños y niñas? Cuando hacemos un juego o una habilitación de algún sector recreativo en nuestros territorios, estamos incorporando las necesidades, los sentires, la mirada de territorio que tienen los niños, niñas y adolescentes. Cuando nos enfrentamos a situaciones que puedan ser complejas a nivel territorial, incorporamos las necesidades de los niños y niñas cuando pensamos en cómo resolver esas complicaciones territoriales. Bueno, son preguntas que nos quedan para poder ir pensando y proyectando una sociedad más amigable con los niños, niñas y adolescentes, pero al mismo tiempo más garante de sus derechos. Yo, antes de cerrar este espacio, quiero que recordemos palabras de una persona tremendamente sabia, que no tenemos que recorrer el mundo para ir a buscarla porque está en nuestra misma región, y es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, de nuestra misma región, ¿cierto? Fíjense ustedes, recuerden cuando les mencioné que se generó el texto de la Convención. Fue en 1989 el acuerdo internacional, y en 1990 el país lo ratifica. Bueno, Gabriela Mistral, el año 1928, ya tenía un texto, una conferencia que ella dictó en un encuentro internacional de maestros, profesores, profesoras que son regularmente cogarantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, o por lo menos eso es lo que uno espera siempre, ¿cierto? Donde ella titula esta conferencia justamente Derechos del Niño. Y me voy a quedar con una sola frase. Ustedes pueden buscar el texto completo, pero me voy a quedar con una sola frase de esa conferencia y se las voy a citar, se las voy a leer de manera íntegra. Y dice: la infancia servida, abundante
y hasta excesivamente, fíjense ustedes en el énfasis que pone, la infancia servida abundante y hasta excesivamente por el Estado, debería ser la única forma de lujo, vale decir, de derroche, que una colectividad honesta se diera para su propia honra y para su propio goce. La infancia se merece cualquier privilegio. O sea, con esas palabras, Gabriela Mistral nos invita a reflexionar en torno a si tenemos que desarrollar un derroche como sociedad, debiese ser un derroche en condiciones dignas para el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y para terminar, le damos una vuelta también a una frase de la misma Gabriela Mistral, que en el mismo texto nos da a entender que el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana va a ser tarde. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Muchas gracias.